Ya se encuentra conmigo Melania Carrión, así que la voy a poner en pantalla de inmediato para hablar de la larga lista de temas que nos deja la lectura política en este país. Melania, si estamos listos, te pongo en pantalla para saludarte y muy agradecido de finalmente coincidir, ¿no? Desde el lunes estábamos tratando de ver en qué momento empatábamos las agendas. ¿Cómo estás, Melania? Qué lindo tenerte en la contra nuevamente. Buen día, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, pues hemos estado cruzados con las agendas y los temas, pero bueno, ya estamos aquí. Qué gusto. Lo importante es poder tenerte y conversar contigo y aprovecharnos también de tu lectura, querida Melania, porque hablábamos la vez anterior y claro, hacíamos un análisis que en ese entonces iba un poco por las políticas de seguridad del gobierno, pero en el medio, mira, en este país uno deja de hablar dos semanas y parece que estuviéramos en otro país, ¿no? Ahora pasa tanta agua bajo el puente, ¿no? Hay días que son realmente frenéticos y los últimos días han involucrado primero la fiscalización en materia de salud, desde la que a mí me gustaría partir para iniciar este análisis, porque creo que están muy bien marcadas las posiciones y a mí me resulta realmente doloroso, te diría, si es que debiera darle un adjetivo, esto de ver que ni siquiera en aquello que tiene que ver con nuestra vida, que ni siquiera en el lamento nacional que significa la muerte de 18 neonatos, podemos tener posiciones políticas similares o posiciones políticas que miren un poco con empatía estas situaciones, sino que se radicalizan las posiciones, se siguen separando los discursos, se siguen acusando y ensuciando además discursos que deberían estar directamente y comprometidamente dirigidos a solucionar los problemas evidentes, notorios, gravísimos en la crisis a la salud. ¿Qué te pareció el pleno en el que se discutía el cambio de orden del día para declarar la emergencia en la salud y las posiciones que se adoptaron en esto? Creo que es parte un poco, empezando por lo que tú señalabas, ¿no? Esto de no situar atención sobre aquello que debería ser, no solamente lo que junte a las distintas visiones y a los distintos representantes de todas las fuerzas políticas, sino en general también a los medios de comunicación, a los ciudadanos, ¿no? Que son temas relacionados ya no solo con la seguridad entendida únicamente como el poder salir y regresar a tu casa, sino además el poder tener la posibilidad de acceder a mínimos estándares de salud pública, calidad, no solo, ya ni siquiera calidad como se esperaría, sino a la atención básica, ¿no es cierto? Entonces, me parece que creo que es parte de esta estrategia de tenernos discutiendo sobre otros temas, sobre la Corte Constitucional, sobre el nuevo enemigo que ahora es la Corte, sobre el referéndum y consulta popular, es decir, siempre van a haber temas que nos distraigan de aquello que es lo sustantivo. Lo que hemos podido ver en el Pleno, además, este intento de maniqueo, ¿no? De manipular el discurso y de llevar agua al molino para pretender de alguna manera ganar la narrativa también y situar el tema como propio en la agenda, ¿no? Yo me he sorprendido de ver cómo se vulnera el procedimiento parlamentario, ¿no? Inclusive llegar al punto de que un cambio del orden del día lo presenta un asambleísta, pero que quiera darse la palabra a otro asambleísta para que sea otro distinto el que lo sustente, es decir, algo inédito y que no se ha visto en la Asamblea Nacional, da cuenta de una estrategia, de nuevo, de tratar de llevar agua al molino, ¿no es cierto? Un molino que está lleno de narrativa y de distractores. Ahora, ¿cuánto soporta esa narrativa? Digamos, ¿cuánto el escenario político puede seguir soportando una narrativa que a veces no se condice con la realidad de forma evidente, ¿no? Cuando uno tiene asambleístas de todas las bancadas, Revolución, bueno, hay dos bancadas, ¿no? De todas las representaciones de Pachacuti, del Partido Social Cristiano, de independientes, de Revolución Ciudadana, recorriendo hospitales, colocando en sus redes sociales incluso testimonios de los propios médicos, de las propias personas que se encargan de la asepsia del lugar, del control de la comida, incluso en los hospitales. Por otro lado, vemos un video de Jorge Chamba, por ejemplo, o de Andrés Guzmán y Juan José Reyes,
diciendo básicamente, Que no es no, tan y grave, no que no solo es que no es motivo tan de grave, emergencia. ayer escuchábamos decir a Andrés Guzmán que el hospital universitario, donde han muerto 18 neonatos, no le puede envidiar nada a una clínica privada. Es decir, es una estirada de chicle de la realidad que a mí me parece que ya sencillamente no encuentra una condicencia con aquello que uno puede observar de primera mano. Melania, ¿cuánto más aguanta este discurso, no? Creo que se está desgastando. De hecho, la votación en el Pleno sobre este tema, ¿no? Independientemente de cómo se haya dado el debate, da cuenta precisamente de que no se puede soportar más, ¿no? Hay cosas que son innegables. Independientemente de cómo se pretenda adornar, al final del día creo que es evidente que hay un desgaste también de esa narrativa y eso suele suceder, Fernando, cuando se vacía de contenido la propaganda oficial. La propaganda oficial tiene eficacia, sí, es decir, si se pauta con medios que tienen un gran impacto a nivel nacional y si además todo el tiempo se está taladrando con la misma narrativa de hemos detenido a tantos más, es decir, parecería que se está haciendo algo, pero cuando se choca con la vida que vive el ciudadano común, se empieza a desgastar y se vacía de contenido. Eso suele suceder con los proyectos que pretenden basar toda su gestión y todo su gobierno y su ejercicio gubernamental en propaganda y no en políticas públicas. Entonces creo que se lo está empezando a ver y el ciudadano está sintiéndolo, está sintiendo además la ineficacia de la estrategia de seguridad también, ¿no? Con los resultados que estamos viendo. Entonces como que se le está acabando también esa luna de miel al gobierno nacional que pensaba que era de larga data, pero ya estamos viendo que el ciudadano está sintiendo y está alertando también sobre eso. Yo estoy escuchando voces que antes estaban silentes, ya levantando la voz. Me parece que la arremetida contra la Corte generó también un efecto de choque en muchos sectores, como un poco para entender qué es lo que está de por medio. Así que creo que ya estamos empezando a despertar como ciudadanos digamos, en la intención de exigir también al gobierno que haga lo que se esperaba, ¿no? Creo que muchos ciudadanos y ciudadanas cuando votaron al gobierno, a favor del gobierno, lo hicieron precisamente esperando política pública y respuesta a los problemas que aquejan a la ciudadanía, pero eso no se estaba viendo, no se está viendo y precisamente creo que es momento de poner el dedo sobre la llaga y exigir y decir, bueno, está bien, la estrategia que usted tenga, la campaña, la propaganda, quiere seguir de pronto en consultas, en referendos, intentando legitimar vía el referéndum y consulta su gobierno, pero aquí lo que necesitamos y para lo que lo elegimos es para gobernar y para solucionar problemas. En consecuencia, me parece que eso abona también y es importante desde un enfoque ciudadano también de interpelación al poder político y al poder público. Importante lo que dices de un enfoque ciudadano e interpelación, porque desde mi juicio creo que, francamente, a ver, de forma masiva se ha perdido esto de tener los ojos puestos sobre la gestión de gobierno. Si revisamos la ejecución presupuestaria en inversión de la mayoría de los ministerios, nos vamos a dar cuenta de que es altamente deficiente, pero al parecer la gestión ya no es lo que respalda el discurso. Es decir, cuando nosotros crecíamos, Melania, nosotros veíamos que el gobierno te colocaba en sus publicidades, oiga, hemos construido Obras. tantos kilómetros de carretera, estamos por inaugurar tal hospital. Así, incluso los gobiernos más deficientes, los gobiernos que tenemos identificados en la memoria como malos gobiernos, promovían su gestión como herramienta para conectar con la ciudadanía, como para decirle a la ciudadanía, hey, estoy aquí, te estoy cumpliendo. Yo he visto, incluso con extrañeza, cómo las cadenas nacionales se han convertido en spots publicitarios, Melania, y francamente me sigo preguntando si tal vez somos nosotros los que seguimos tratando de comprender la política y los códigos de comunicación entre ciudadanía y gobierno de una forma en que ya no están vigentes. ¿De qué forma podría la ciudadanía nuevamente no volverse crítica? Bueno, sí, ¿no? Activar su sentido crítico con quien hace gestión y no la hace adecuadamente.
comprendiendo, ¿no? Un poco cuál es el rol que deben cumplir las distintas instancias y los órganos del poder público. Uno cuando elige a un gobernante, uno espera soluciones, una visión de Estado, una visión de país, una visión de las políticas públicas que se vean reflejados además en resultados plausibles para el ciudadano y la ciudadana. El tema es que los ciudadanos de pronto, digamos, sí, creo que hay un efecto de tercera vuelta de las elecciones post muerta cruzada, definitivamente. Creo que es innegable de que muchos ciudadanos y ciudadanas dieron como esta posibilidad de demos más tiempo, ¿no? Tal vez no fue tiempo suficiente. En consecuencia, me parece que eso sumado a la tragicomedia que vivimos todo el tiempo de un espectáculo, de una puesta en escena sobre otra puesta en escena, hace que definitivamente la ciudadanía se confunda también y no sepa qué prestarle atención, ¿no? Porque estamos constantemente abarrotados de un tema que hoy es noticia, pero mañana deja de serlo porque hay otro tema mucho más importante que también interpela, digamos, ese rol que debe tener el gobierno nacional y que también los ciudadanos debemos entender y cuestionar. En consecuencia, me parece que los ciudadanos, la ciudadanía en general está enfrentando todavía los efectos del COVID. No nos hemos recuperado de lo que fue la crisis del COVID, la pandemia, y hay que leer también lo que significa eso para el tejido social, para la recuperación de la sociedad en sus dinámicas, inclusive organizativas. La ciudadanía en general ha estado desmovilizada por situaciones estructurales, por lo que significó el impacto del COVID, tratando de recuperarse de lo que eso significó y todavía nos falta, ¿no? Es decir, yo revisaba hace unos días y estaba profundamente sorprendida porque revisaba un análisis de la evaluación de efectos, impactos y necesidades de recuperación después de la pandemia que se hizo con asistencia internacional y lo que se pudo identificar es de que si crecíamos a un buen ritmo, estamos hablando de por sobre el 4%, hasta el 7%, nos significaba recuperarnos al menos unos 9 años. Si a eso le sumamos ineficacia y ineficiencia por parte del gobierno en cuanto a política pública, además política pública basada en evidencia, porque no se trata solo de pretender respuestas, sino de basar esas respuestas en datos y en evidencia empírica, sino que lo que tenemos simplemente son paños de agua tibia, discursos, narrativas, evidentemente que la ciudadanía está desmovilizada y tratando de llevar el pan a la casa, está pensando en si va a tener empleo al siguiente día, está pensando cómo pagar hoy por hoy los uniformes de sus hijos, los útiles escolares, cómo va a empezar el inicio del año. Y creo que todos estos temas evitan que la ciudadanía le preste atención a las cosas, pero lo sienta. Y eso es lo importante, Fernando, porque la ciudadanía, aunque inicialmente haya sido condescendiente, la ciudadanía tampoco es que ciega, lo está sintiendo cuando no puede llevar el pan a su mesa, cuando tiene que pagar uniformes, útiles escolares y no ve política pública ni siquiera para controlar incluso estas instituciones educativas que suplen un poco la falta de acción del Estado en lo público. Así que me parece que por ahí viene, hay que, creo yo, esperar, y cuando digo esperar no me refiero a no hacer nada, me refiero a que tenemos que ir viendo cómo evolucione también todo lo que se viene con la agenda del gobierno en cuanto al referéndum y la consulta, lo que podría suceder con el tema del estiaje también y posiblemente nuevos apagones, pero yo sí veo que una ciudadanía está siendo mucho más crítica respecto a unos 2 o 3 meses atrás. Y me parece que sí es evidente, incluso cuando uno habla con ciertos sectores que antes no se animaban ni siquiera a levantar una voz crítica, desde el sector productivo, por ejemplo, ahora al menos en reuniones ya cuestionan eso. Todavía no vemos una fuerza cohesionada, por ejemplo, en las élites económicas que me parece que están todavía haciendo el juego en determinado momento al vaivén gubernamental, pero creo que ya al menos, digamos, en sus esferas, en sus espacios, está existiendo ese cuestionamiento. Vemos despertarse a algunos gremios profesionales, vemos despertarse a una serie, Sindicatos. digamos, exactamente, sindicatos, vemos despertarse a las facultades de derecho en torno a la Corte Constitucional. Sin embargo, también vemos reactivar un poco esta agenda previsible, yo creo, ya en este punto del gobierno de cara a un nuevo ejercicio electoral. Estamos
Estamos viendo, por ejemplo, la reactivación del caso de Fernando Villavicencio en, 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 en los términos, si se puede, en que la propia Verónica Zarauz había dicho, mira, Diana Salazar me engañó a mí para que yo diga tal cosa y señale o apunte mi dedo hacia tal orilla, hablando concretamente a miembros de la Revolución Ciudadana. ¿Qué efecto puede tener esta reactivación de este tipo de cosas que tan buenos resultados electorales le ha dado a quienes han manipulado irresponsablemente este tipo de investigaciones, tanto estas como varias otras acciones, como por ejemplo la construcción de este enemigo interno horrendo y monstruoso que se llama Corte Constitucional? Es parte de la estrategia, ¿no? Toda operación psicológica tiene estos efectos y va a tener eficacia en la medida que sea posible manipular todavía a los ciudadanos con ese tipo de golpes de efecto. Así que hay que leerlo en el código, además que la ciudadanía también se agota, ¿no? También se cansa. Suele ser mucho más fácil, digamos, la eficacia de este tipo de operaciones psicológicas cuando tienes a todos los medios de comunicación y a los principales voceros y actores sociales siguiendo también el juego. Vemos que ya no todos los actores, y por suerte tenemos algunos medios digitales que también sirven de contrapeso a la narrativa hegemónica de los medios de comunicación que están en el libreto, digamos, y creo que eso ayuda muchísimo a matizar también la información para los ciudadanos. No puedo decir todavía de que es ineficaz la estrategia, me parece que muestra su eficacia, pero creo que esa eficacia va siendo progresivamente, digamos, más limitada por los efectos, ¿no? Porque la ciudadanía está comprendiendo de que de la mano de estas situaciones, de estos golpes, de estas puestas en escena, hay una situación de salud que no se resuelve, hay una situación de seguridad que no se resuelve, se está viendo lo que está pasando a nivel educativo. En consecuencia, me parece que progresivamente vamos a ir viendo también una enervación, digo yo, de la ciudadanía frente a estas condiciones. No se puede mantener a los ciudadanos totalmente alejados de una realidad por más campaña, por más estrategia de propaganda, por más narrativa y por más estrategia y operaciones psicológicas, Fernando. Llega un momento en que se vacía de contenido y se agota. Lo que pudimos ver con la marcha de la Corte Constitucional me parece que fue un duro golpe también a esta estrategia porque se desvirtuó su legitimidad, digamos, no funcionó, la ciudadanía pudo entender de qué va la estrategia y esta búsqueda del nuevo enemigo, y me parece que además, aunque hayan ciertos criterios, a mí me gustaría ver, por ejemplo, nuevamente otro tipo también de encuestas a nivel nacional, porque se percibe de manera distinta lo que pasa en Quito, lo que pasa en Guayaquil, y por supuesto también las encuestadoras a veces nos cuentan solo lo que quieren contarnos. Entonces, me parece que, por ejemplo, ahí hay un vacío de información que sería útil de medir también, ¿no? A la luz de lo que ha sucedido en las últimas semanas, porque creo que nos podría estar contando algo muy distinto de aquello que nos quieren hacer creer que es todavía de que el gobierno goza con una amplia aceptación y popularidad. Lo escuchaba a Pedro Donoso, a quien invitado regular de este espacio, decir que sobre el 50% todavía está la aprobación de Daniel Noboa. Y tú mencionabas en este momento el aspecto psicológico, el impacto psicológico que pueden tener estas realidades. Y quiero hablarte justamente de eso, ¿no? De la psicología colectiva, porque me preguntaba, y se lo preguntaba a Felipe Vega también en estos días, me preguntaba qué es lo que importa. Si uno va al Latinmarómetro, se va a dar cuenta que nociones como institucionalidad y democracia en Ecuador no parecen ser las nociones más importantes. Y desde ahí surge la pregunta, entonces, ¿qué nos importa? ¿Qué es lo que nos está importando como ecuatorianos para capturar, consumir, incorporar y luego reproducir en un discurso o en un voto frente a una papeleta? ¿Qué es lo que importa hoy en el Ecuador, Milán? Yo creo que hay que comprender la complejidad también social, ¿no? No quisiera yo pensar
que todos debemos alinearnos a una sola visión de lo importante, porque me parece que eso sería anular la diversidad y el pluralismo, las diferentes realidades que viven los distintos sectores. El pueblo no es una entelequia que puede incluir a todos en una sola etiqueta. Me parece que hay diversidades de intereses y demás. Pero desde esas diversidades creo que se está poniendo ya sobre la mesa, digamos, la preocupación sobre políticas públicas que no se han dado desde el gobierno nacional, que se están sintiendo. El tema de salud es una evidencia de eso, la ineficacia de los resultados en materia de seguridad, es decir, la militarización no fue la solución. La ciudadanía vio que lo que se dio fue simplemente un repliegue, ciertamente, de los espacios cuando eran tomados por las Fuerzas Armadas, pero que luego la violencia nuevamente retomaba su curso. Es decir, creo que todos estos errores de la política pública desde el gobierno nacional se están evidenciando y se están sintiendo. Hay sectores a los que sí les importa, Fernando, la democracia, a los que sí nos importa la democracia y entendemos que la democracia tiene que seguir un espacio, tiene que seguir siendo un espacio y un tema de discusión, ¿no? Yo suelo ser muy crítica a las visiones que niegan la posibilidad de que pensemos en ideales conjuntos compartidos mínimos. Y ese ideal de conjunto mínimo compartido debería ser garantizar unos mínimos de supervivencia para la vida humana, ¿no es cierto? Unos mínimos de dignidad para la vida humana, como tú mencionabas al principio, que puedas tener salud, que puedas tener educación, que puedas tener unos mínimos de seguridad, pero no la seguridad entendida de manera restrictiva únicamente con tener policías o militares al frente, sino la seguridad de que puedes llevar el pan a tu casa, la seguridad del empleo, seguridad humana entendida en términos amplios, seguridad integral, pero también temas como la democracia, que es el punto de partida, porque tú no puedes disputar nada de estos elementos si no tienes democracia y si mañana o Eso, pasado no hay eso, quien o te sea, reconozca como esto. marco, por eso decía qué importa, y decía yo cuáles son nuestras prioridades dentro de este marco, ¿no? De aquello que nos delinea la cancha para la discusión política. Es la democracia, es decir, no hay forma de entender un espacio posible de futuro, digo yo, para nuestros hijos, para las generaciones venideras, si no vas a tener cómo disputarlo con el poder, si no vas a poder interpelar al poder, si no puedes exigir al poder, a los que tienen los medios, para hacer posible una respuesta desde el Estado. En consecuencia, tenemos que seguir hablando de democracia y tenemos que seguir disputándolo. Yo estoy convencida que muchos sectores, cuando se habla de derechos humanos, de democracia, les puede sonar un poco ajeno, pero cuando esos sectores comprenden que democracia es que puedas hablar, que puedas opinar, que puedas dar tu criterio y que puedas interpelar al director provincial del distrito más cercano de educación, donde estudia tu hijo para que se tomen medidas frente a una institución educativa, por ejemplo, en donde existen acoso, donde existe violencia sexual. Es decir, si entiendes que eso también es democracia, lo ves de manera distinta. Entonces, lo que hay es que dotarle de contenido a la lucha por valores como los valores democráticos y esta cosa que a veces suena como una cosa ya dada y como está dada, como entendemos y hemos vivido en democracia, no sabemos lo que es de pronto una represión a nivel, digamos, dictatorial o como lo que hemos tenido en Estados totalitarios en la Europa, digamos. Entonces, claro, creemos que ya lo tenemos todo ganado y no nos molesta, digamos, que hayan golpes a la democracia, pero cuando se entiende el sentido, creo que se lo ve distinto, Fernando, y algo me dice, yo no tengo los datos, no he levantado esos datos, me gustaría verlos, pero hay un llamado para las encuestadoras, quienes pueden hacer este ejercicio, para levantar ese tipo de percepciones ciudadanas, porque algo me dice que no son las mismas de al inicio del gobierno. Me parece que están cambiando esas visiones y también la comprensión que se tiene del estilo de gobierno, de la forma de hacer gobierno y del liderazgo que está frente al gobierno. Hablemos de ese estilo, Melania, porque hay dos noticias que francamente han estado ocupando titulares y son muy preocupantes desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que es el que propongo en este programa. ¿Con qué ojos lees la persecución denunciada contra Leonidas Issa? ¿Qué explicación se le puede dar en un escenario un poco más macro?
Es parte de lo que hemos anticipado y se veía venir, que es este ejercicio, primero se estigmatiza, ¿no es cierto? Y luego se persigue, ¿no? Y lo estamos viendo no solamente con Leonidas Sisa, lo estamos viendo con la Corte Constitucional, es decir, primero estigmatizamos a la Corte y luego intentamos hasta quitarle el espacio para que pueda funcionar, ¿no? Por más que se haya intentado luego corregir o dejado insubsistente, es decir, ese tipo de acciones dan cuenta de una intimidación, de persecución, que no le hace bien, no le hace bien a ningún régimen democrático, ni tampoco le ayuda a ningún gobierno para proyectarse mínimamente respetuoso de esos códigos democráticos. Yo sé que desde una visión puede ser incluso muy capitalizable mostrarse irrespetuoso ante los códigos constitucionales, el respeto a la diversidad, al pluralismo democrático, pero creo que en general los ecuatorianos jugamos mucho y si uno ve un poco la historia y nuestra cultura política, sí, tenemos una cultura política de tendencia autoritaria, nos seduce no el totalitarismo, sino el autoritarismo, hay una seducción autoritaria indiscutible en la cultura política ecuatoriana, pero resulta que somos intolerantes a la línea cuando se la pasa, ¿no? Entonces, eso también hay que leer. Es como que los ecuatorianos constantemente están pidiendo, sí, necesitamos aquí mano dura, pero el rato que eso supera los límites permisibles ya no es bien visto y creo que eso es lo que está pasando. Se ha visto ya pasar esos límites y la ciudadanía lo está leyendo en esos códigos. Lo que estamos viendo con Leonidas Sisa, a mí me parece que me falta dato, como por ejemplo para poder saber exactamente qué fue todo lo que sucedió, pero de lo que hemos podido ver, digamos, es parte de esta estrategia también de intimidación, de persecución hacia líderes, y eso es lo que preocupa. Preocupa cuando hay de por medio no solamente leyes o la instrumentalización de normas para la persecución, como el proyecto de ley que está en debate, sino además acciones ya operativas concretas como esta que hemos visto, ¿no? En donde incluso, según lo que se ha señalado, de por medio amenaza la vida misma de un representante importante del pueblo indígena. Me parece que eso dice mucho de la intolerancia que puede tener un régimen y en democracia la intolerancia no es permisible. Querida Melania, hay dos temas que a mí me han llamado la atención y es que paralelamente en cada una de de estos dos elementos mencionados, ¿no? Por un lado la persecución a Leonidas Sisa, o el denunciado espionaje a Leonidas Sisa, y por otro lado en el tema de la Corte Constitucional, es que inmediatamente han activado o se han activado la Contraloría en el caso de Corte Constitucional para investigar los recursos humanos y la nómina y etcétera. Y en el caso de Leonidas Sisa, esta madrugada se lo convocaba a una audiencia en fiscalía sobre los policías retenidos. Esto es un concierto institucional, es decir, las instituciones están respondiendo a estos impulsos de gobierno sin mayor cuestionamiento, lo cual también sería altamente preocupante. ¿Cómo te luce a ti? Es una instrumentalización, cooptación al mismo tiempo, velada, por supuesto, no es tan evidente velada, pero sí de las instituciones que deberían cumplir de manera independiente su rol. Estoy hablando particularmente de la Contraloría y de la Fiscalía, ¿no? Uno esperaría que sí, que el ministerio, por ejemplo, actúe como lo hizo frente a la Corte, y es parte de, al final del día, del Poder Ejecutivo, de la función ejecutiva, pero no esperaríamos ese mismo nivel de respuesta a, digamos, a una visión o una estrategia de la Fiscalía o de la Contraloría. Bueno, la Fiscalía en particular ahora posiblemente, si es que es correcto lo que se ha anticipado y en efecto fue una disposición de la propia Fiscalía, entonces haría un poco de sentido que se pronuncien y que estén pendientes del caso. Lo de la Contraloría a mí me pareció absolutamente también fuera de lugar y demasiado oportuno, entre comillas, ¿no es cierto?, con lo que está sucediendo frente a la Corte. Peligroso, digo, porque pone en mayor tensión también a los órganos del poder público y es parte de esta incomprensión del rol que debe cumplir en un Estado constitucional de derechos y justicia la Corte Constitucional y el respeto a la supremacía constitucional. Yo estaba revisando hace algunos días, Fernando, el acta
83 de julio del 2008, en el que se debatía precisamente el informe para segundo debate que presentaba la Mesa 3 sobre la estructura del Estado y la importancia de la Corte Constitucional. Y cuando uno revisa, por ejemplo, ese debate y revisa los argumentos de los constituyentes y las constituyentes, uno puede comprender de manera clara en qué visión de Estado se estaba pensando y por qué están las disposiciones como están en la Constitución. Y de lo que se trataba es de darle sentido a los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, que haya una instancia máxima que garantice la vigencia de ese Estado constitucional de derechos y justicia por sobre la voluntad determinada de algún actor político en algún momento. Es decir, no se trataba de pensar un diseño institucional únicamente que sea un equilibrio o un contrapeso o que limite al poder, sino sobre todo de que garantice que el poder, todos los organismos públicos puedan responder al diseño en efecto institucional y garantizar la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Y esto es importante porque se nos ha vendido la idea de que lo que se buscaba con el diseño constitucional era salvaguardar un proyecto político. Pero cuando uno revisa, lo que se estaba tratando de salvaguardar es la vigencia de los derechos constitucionales, ¿no? Y de que existan garantías para que se respeten. Una de las críticas, de hecho, que se hacía a la Constitución de 1998 era que esa Constitución tenía un gran catálogo de derechos, pero que al final del día resultó ineficaz porque no habían los mecanismos que garanticen esa vigencia de los derechos, y por eso este diseño de la justicia constitucional. En consecuencia, la incomprensión que tienen los actores públicos de esto es lo que nos tiene en este estado de tensión institucional, que yo creo que no se va a zanjar hasta que la Corte no termine de resolver definitivamente sobre el fondo también de estas inconstitucionales leyes. Ahora, está condicionada la Corte, es decir, todos estos ataques la condicionan a nivel político y sabemos que es un órgano que no debe responder a impulsos políticos, pero al final del día habitan en este lugar, salen a la calle, tienes un presidente que ha liderado además una marcha del pueblo para pedirle al órgano de defensa de los derechos del pueblo que por favor deje de defender los derechos del pueblo. Entonces, en este escenario que a veces parece hasta un ilógico trabalenguas. Está condicionada la Corte. La Corte siente esa presión. Yo creo que el comunicado que hizo la Corte después de la marcha, me parece que dan pie precisamente a pensar que están leyendo la presión, la están sintiendo. Yo esperaría que la respuesta no sea sobre esa presión y sobre esos intentos de intimidación, que la respuesta de la Corte sea en base a ese diseño constitucional, es decir, que garantice la vigencia constitucional y que en sus pronunciamientos, no solamente respecto a las leyes, sino inclusive sobre el dictamen del referéndum también que tiene que emitir la Corte, lo haga circunscribiéndose a la norma constitucional y no a la coyuntura política ni al poder de turno. Eso es lo esperable de una Corte Constitucional. Vea, yo he escuchado muchísimas personas que dicen, no, que la Corte está por sobre el bien y el mal. No, la Corte tiene sus frenos, tiene también sus límites, no es que esté por sobre el bien y el mal, tiene a quienes responder también y no es que no se puede exigir cuentas tampoco. De hecho, inclusive, si pensáramos, Fernando, en un posible debate para pensar en más frenos a la Corte, que sí han existido en otros momentos. Es decir, no es de que en el Ecuador no se ha debatido, sino que ha sido un elemento central, de hecho, de los debates cuando se ha diseñado constitucionalmente los órganos del Estado, se ha pensado en quién va a limitar, por ejemplo, el efecto de una ley inconstitucional, quién va a poner freno a actuaciones indebidas de los órganos de poder público, es decir, sí se ha discutido. De hecho, en esta acta de la que le menciono, se buscaba precisamente darle independencia a la Corte Constitucional para que pueda actuar
no en base a la presión política, tampoco ni a la amenaza, ni a la vendetta, sino en base a la Constitución. Ese era el ideal. En consecuencia, yo esperaría, por ejemplo, que la Corte no dé paso, que se consulte lo relacionado con el juicio político a los integrantes de la Corte Constitucional vía enmienda nada más, inclusive tal vez ni siquiera de reforma parcial, Fernando, porque uno puede darse cuenta que en la lógica de supremacía constitucional, la Corte juega un rol central y fundamental. Estamos hablando del máximo órgano garante de derechos de todos los ciudadanos, no del delincuente como nos quieren hacer creer, sino de todos los ciudadanos. En consecuencia, eso haría pensar que se requiere un nivel también constituyente para poder modificar esos límites. Más aún si lo que se pretende es que puedan ser destituidos simplemente con una mayoría absoluta. Cuando uno ve los diseños en la región, yo me he dado la tarea de revisar, Fernando, las constituciones de México, de Chile, revisé la de Colombia, revisé El Salvador, Costa Rica, revisé varias constituciones para ver cómo están pensando la Corte. Perdón, y me encuentro con que sí hay control político en algunos casos, en la mayoría de hecho sí hay, es verdad eso, perdón Fernando, pero este control político se realiza bajo causales muy claras y definidas, y ojo con esto, es posible con las 2/3 partes, no con una mayoría absoluta como se pretende acá. Claro, y las causales específicas están tan bien definidas que no dejan además espacio para que luego puedan ser sancionados los jueces por sus fallos, que es un poco lo que reviste este concepto de incumplimiento de funciones que se quiere llevar adelante. Pero el presidente siempre tiene en la chistera el tema de la constituyente que acabas de mencionar, ¿no? Al final no deja de ser un recurso hasta ahora discursivo, y yo me pregunto si efectivamente el presidente tiene ese propósito y ese cálculo, si está jugando con los números para ver si le alcanza para poder convocar a una constituyente. Estamos en momento para una constituyente. ¿Cómo se podría, con el pleno legislativo como lo vemos, con el escenario político como se manifiesta, cómo se podría llegar a un consenso social para la norma que nos rija a todos en un momento como hoy, querida Meliana? Creo que sí estuvo en agenda. Yo no descarto que el presidente de la República, su círculo cercano, siga teniendo en agenda una constituyente. Creo que, digamos, cuando se lanzó esta idea, un poco se lo hizo pensando también en la forma en la que se iba a configurar la Asamblea Nacional, pero al ver que sí hay quien le diga, no, esto no va, porque tampoco es que se puede pensar que la legitimidad de las decisiones pueden estar basadas únicamente en el imperio de una mayoría parlamentaria y de los votos, ¿no? Sino que para eso hay un cuerpo constitucional que dice, este es nuestro pacto social, esto sí, pero esto de acá no, es decir, hay límites, y hay que entenderlo en ese sentido. En consecuencia, si lo que se pretende es superar esos límites y que haya no solamente una ventana, sino un portón abierto para las inconstitucionalidades que se ha pretendido hasta ahora a través de estos cuerpos legales, a mí me parece que eso debe estar todavía sobre la mesa. Creo que lo que no termina de convencerles de pronto es el mecanismo para hacerlo. La única forma posible, legítima, constitucional, sería realizar una constituyente en donde puedan participar pluralmente todos los sectores, donde se garantice además esa competitividad electoral para participar. No todo dependerá del anexo y cómo se plantee el mecanismo de selección de los constituyentes, pero me parece a mí, al menos, que esta idea que tenían de tener algunos notables, que creo que era lo que seducía primariamente, porque no interesa una constituyente, y esto es importante también ponerlo sobre la mesa. Creo que está entre las cartas que tiene el gobierno una constituyente, pero no cualquier constituyente, ¿no? Y en eso tenemos que ser muy claros. Tiene que ser una constituyente a su medida, una constituyente que puedan manejar, una constituyente que puedan controlar. Y el temor de que exista una constituyente que no puedan controlar o que no puedan dirigir,
me parece que es lo que ha evitado que se lance esta posibilidad. Y precisamente el asedio a la Corte puede ir de la mano, Fernando. Yo no descarto que vaya de la mano de ir midiendo y tomando pulso, ver hasta dónde se pudo haber deslegitimado a la Corte para que en determinado momento, si la Corte no autoriza la vía, por ejemplo, para realizar inclusive la forma en la que se consulte cómo se va a conformar esa constituyente, pues enseguida podamos tomar otro tipo de acciones, de hecho, inclusive para quitar esa última pata coja que le molesta y que le impide llevar adelante su agenda al gobierno nacional. Y estando de acuerdo y oficiando de pitonizo, me pregunto mucho cómo reaccionaría el gobierno a un eventual rechazo, al menos a la pregunta sobre el control político de los jueces de la Corte Constitucional. Ese podría ser el momento para decir, ok, listo, entonces este diseño ya no sirve, avanzamos con otro diseño que proponga el presidente a través de una constituyente. Sí, podría ser, y yo creo que ese es un tema que a la Corte le va a tocar analizar en profundidad y van a tener que hacer ese análisis, más allá inclusive de la norma, creo que van a tener que leer el momento político, es inevitable, ¿no? Y todo lo que pueda significar. Ahora, lo que podría yo decir es de que algo que nos ha mostrado, digamos, el actuar del gobierno nacional desde el año pasado, digamos, desde que se irrespetó los límites que establecían el Código de la Democracia precisamente para la campaña, es de que no tienen límites, ¿no? Me parece que eso es un tema que debe entenderse y la Corte debe entenderlo, ¿no? Muchas veces los órganos de poder público lo que dicen es no vamos a hacer tal cosa porque de esa manera no activamos otra respuesta. Y lo que tiene que entenderse es que la visión y la estrategia ha sido incluso anunciada por el propio presidente de la República, lo ha dicho de manera muy clara, ¿no? Este símil que ha utilizado de primero vemos una posibilidad a través de una ventana, luego vemos la puerta y luego abrimos el portón, me parece que es sumamente claro y explícito respecto a cómo se lleva adelante la agenda gubernamental y la Corte debe leerlo en ese sentido. Los ciudadanos, por supuesto, también, porque eso va a suceder con el tema del trabajo por horas, ¿no? Es decir, primeramente empezamos con el sector turismo, luego lo extendemos a tecnologías y luego lo ampliaremos para todos los sectores, vulnerando todos los derechos incluso adquiridos. Y más aún si se llegare a un contexto de constituyente, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener claro que esa constituyente no va a ser para incrementar derechos, no va a ser para garantizar protección a esos derechos. Esa constituyente va a tener un solo objetivo, que es concentración del poder y limitar al máximo los derechos ciudadanos conquistados y alcanzados hasta la fecha. Eso los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tenerlo clarísimo. No hay otra forma de entender una posibilidad siquiera de una constituyente que no sea en esos términos. Y ese propósito se persigue a dos manos, porque por uno estamos hablando de esta potencial constituyente o de la propia consulta popular que elimina el Consejo de Participación y otorga facultades, o más bien le transmite sus facultades a la Asamblea, a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo. Pero por otro lado, Melania se lleva adelante es decir, a ver, quiero ser, no quiero elucubrar mucho aquí, pero por un lado tienes un propósito meramente electoral, digamos, o tratar de allanarte el camino por vía electoral, pero por otro estás enjuiciando políticamente a aquel consejero que te está haciendo incómodo y que ni siquiera ideológicamente se distancia mucho de las lógicas de gobierno, es solamente incómodo en la mesa, que es Gonzalo Albán, es decir, no ha sido del todo, no lo ven como un personaje controlable, supongo yo. ¿Cómo lees la intención del juicio político de Gonzalo Albán? Porque de entre los absurdos que yo he visto este año suceder en política, al menos para mí, desde mi visión, es uno de los más profundos.
Sí, no sería la primera vez, ¿no? La fiscalización en la Asamblea Nacional, y tenemos que decirlo, Fernando, no es un mecanismo por excelencia para mejorar la política pública. En otros países, por ejemplo, un proceso de juicio político y la cultura institucional, la cultura de las élites políticas, te da para que sea incluso un mecanismo para anticipar cualquier desviación de la política pública, de una visión de Estado y demás, inclusive para deslegitimar el actuar de un funcionario, para evitar que algo suceda. En el caso ecuatoriano, el juicio político primero siempre es ante hechos consumados y segundo es para vendetas, para quitar a uno y poner a otro, es por enemistades manifiestas, es por mera coyuntura y por venganza, ¿no? Es decir, no vemos que haya tampoco una práctica, digamos, de larga data como muy responsable en cuanto a los juicios políticos. Pero si ya de por sí ha sido irresponsable, digamos, el tratamiento de los juicios políticos en esta y en varias asambleas, lo es aún más cuando no tienes ni siquiera una causal justificada. No sería la primera vez, recordemos que ya un consejo anterior también se planteó solicitudes de juicio político por la supuestamente, no por el cumplimiento de alguna función específica indebida o el incumplimiento de funciones, sino supuestamente por la no capacidad que tenía la determinada persona para presentarse siquiera al concurso o para ser seleccionado, por la idoneidad, es decir, es cuestionado por eso. Claro, el argumento siempre termina siendo el genérico del juicio político y del control político, que es de que ya el funcionario no goza de la confianza, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿no goza de la confianza de quién y por qué? Y creo que tú lo has dejado muy claro, es porque no responde a la voluntad específica de quienes tienen una mayoría y que pueden dar lugar a esa cesación de funciones. Así que lo que es sorprendente es de que pese a los rendimientos que tenemos en materia de seguridad, es decir, que no hay eficacia en seguridad, pese a la situación que vimos con los 4 niños de las Malvinas, casos como el de Aidita Ati, que no es el único, hemos visto otros casos de mujeres que mueren en cuarteles militares. Es decir, pese a todas estas otras manifestaciones, lo que está sucediendo en el sistema de salud, resulta lo que ha pasado con Progen y todas estas manipulaciones también para desviar la atención y la responsabilidad de los ministros, ¿no es cierto?, endilgando a otros las responsabilidades. Entonces resulta que en esos casos no hay enjuiciamiento político, pero sí acá únicamente con el afán de quitar a alguien del medio. Entonces me parece que es parte de nuestra cultura, tristemente, no sería la primera vez, pero me parece que sí debería llamarnos la atención que nos estén enjuiciando a otros. Y esto da lugar a algo, Fernando, que yo sí quiero situar. Mucho se habló en su momento de la comisión de archivo, se hablaba de que en la Asamblea Nacional se archivaban los juicios políticos. En el año 2020 se reforma la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que ya no se den este tipo de archivos coyunturales, sino para que se pueda garantizar que exista fiscalización y control político. Y ahora resulta que ya no solo la comisión es de archivo, ahora también es el Consejo de Administración Legislativa el de archivo, es decir, a mí lo que me llama a veces la atención es que antes teníamos algunos actores, pero ahí hablando de que no hay fiscalización, que los levantamanos y demás, y resulta que ahora callados, ¿no? Mutis en el foro. Entonces, eso sí creo que debería llamarnos la atención, esa doble moral, ese doble estándar de algunos actores políticos que antes sí cuestionaban y ahora no lo hacen y precisamente están callados. Pero creo que al final del día los ciudadanos, Fernando, nos damos cuenta, los ciudadanos, a veces a veces pierdo la fe, Fernando. Yo a veces ciertamente hay momentos en los que pierdo la fe, ¿no? Y digo, no hay esta capacidad crítica. Los ciudadanos, con esta lógica de sociedad líquida y ciudadanía del consumo, están pensando en todo, menos en estas cosas. Pero luego veo ciertas reacciones de ciertos sectores, Fernando, y vuelve a mí la esperanza de que sí tenemos conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, al menos desde algunos sectores. Entonces, hoy, por ejemplo, y estos últimos días, Fernando, creo que estoy en el momento en el que sí puedo decir todavía tengo fe. Tal vez la próxima semana la pierda, pero en esta semana todavía tengo fe. Te percibo así, y a veces te acompaño yo en la misma sensación. Hay días en que uno se levanta, abre el celular muy temprano en la mañana y dice, ay Dios mío, lo que es vivir aquí, lo que es vivir aquí.
Hay otros días en que, claro, alguna noticia, alguna manifestación pública de conciencia, quiero decir, termina por reavivarte la llama de la fe. Pero esas manifestaciones públicas de conciencia, para que sean un poco más masivas, para que puedan conectar, necesitan también voces que las canalicen. ¿Cómo analizas hoy las posturas de la oposición? Es decir, estamos hablando de un movimiento más grande de oposición hoy por hoy, la Revolución Ciudadana, que parece tener graves fisuras internas que no logran resolver tampoco en lo interno para coordinar un solo discurso, dejando pasar la oportunidad de leerse, entenderse en sus errores y tratar de buscar corregir para poder reconectar con su mensaje. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves las voces, la fuerza de las voces que se oponen hoy y los mecanismos que utilizan para diseñar su discurso, digamos, en un momento en que, nuevamente, y hago referencia a lo que iniciábamos hablando, ¿no? Parece ser que los códigos de comunicación con los que crecimos ya no son más los códigos que llegan a conectar directamente con una audiencia más joven. Y tiene sentido, Fernando, porque si tú tienes que 7 de cada 10 jóvenes están en desempleo, no tienen empleos adecuados, están en el empleo informal, es decir, ¿qué esperas, no? La ciudadanía, los jóvenes hoy por hoy no tienen tampoco el ideal movilizador que tenían hace 10 años atrás. En consecuencia, sí, hay que leer el nuevo momento, hay que leer también esa configuración, hay que leer cómo se ha desmovilizado a la sociedad y se la sigue desmovilizando cuando precarizas más sus condiciones de vida, ¿no? Porque el ciudadano deja de ejercer esa ciudadanía activa cuando tiene que pensar en el pan de cada día, definitivamente. En consecuencia, es un mecanismo también para disuadir esa actoría y ese rol, esa agencia social. Pero a mí me parece que la oposición, como siempre, fragmentada en el Ecuador, es decir, no logramos verles en una gran agenda nacional que permita decir, ok, no es contrapeso una institución, ya no es la Contraloría, ya no es la Fiscalía, pero sí tenemos una oposición mínimamente cohesionada sobre al menos mínimos consensos básicos como podría ser hoy por hoy, si no es garantizar la vida, si no es garantizar que tengas instituciones, que no sea este ejercicio de reducción del tamaño del Estado y llevar el Estado a su mínima expresión. Ok, tal vez en eso no te vas a poner de acuerdo con todos los sectores, porque sabemos que hay sectores que defienden privatización, que defienden reducción del tamaño del Estado, que les da lo mismo si los ricos pagan o no pagan impuestos, es decir, o si se eximen de pagarlos. Hay sectores que más bien aplauden eso desde la oposición o la que debería ser la oposición. Entonces, tal vez en eso no te puedas poner de acuerdo, Fernando. Pero en lo que sí la oposición debería ponerse de acuerdo es en defender la supervivencia del Estado democrático, hasta para que luego puedan actuar y puedan llevar y plantearle al país su agenda, su visión, pero al menos en eso deberían ponerse de acuerdo. Y claro, no vemos esa cohesión y yo hasta cierto punto ahí tengo sentimientos encontrados, Fernando, porque mi parte politológica me dice, sería importante que la oposición arme una agenda, ¿no es cierto?, cohesionada, que puedan articular una narrativa, que sea una narrativa contrahegemónica, definitivamente desde esa visión plural, ¿no?, de las distintas fuerzas políticas. Eso me dice mi parte politológica. Mi otra parte, como activista social que he venido del tercer sector, de los derechos humanos, de la lucha por la reivindicación de los derechos, me dice, no puedes esperar mucho desde ese sector y esto tiene que ser desde la ciudadanía activa. Somos los ciudadanos organizados los que tenemos que tener una posición clara y poner los temas de agenda en la agenda pública, los que nos interesan que sean temas de agenda en la agenda pública y no los que los medios nos quieran posicionar con su encuadre, ¿no es cierto? Pero claro, por eso al mismo tiempo tengo esa, digamos, esa disyuntiva. Sí sería deseable una articulación, pero al mismo tiempo creo que sería un error
esperar únicamente de esos sectores, como sería un error estar o seguir esperando que solo sea el movimiento indígena el que active las grandes movilizaciones de los 90, como fue en su tiempo, y entonces los demás esperando para sumarse, ¿no? Es decir, a mí me parece que eso es un error porque supone endosar una responsabilidad que tal vez los actores no están dispuestos a llevar, a liderar o no tienen las capacidades suficientes para hacerlo. Yo veo una oposición que definitivamente va a seguir capitalizando el antagonismo, en consecuencia no va a querer verse alineado a un sector en particular. Veo a un sector que ciertamente tiene presencia y fuerza electoral, pero que está subsumido en sus temas internos y que definitivamente desde hace rato dejó de conectarse al 100%, al menos, no digo que no estén conectados algunos asambleístas, yo veo asambleístas que están haciendo su trabajo y quiero reconocer eso. Yo veo algunas asambleístas, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, que yo en lo personal digo, qué bien, ¿no? Se informan, discuten, deliberan, están ahí, no les dan la palabra, pero están posicionando a través de sus redes lo que debería debatirse sobre un tema, están tomando los puntos álgidos de los proyectos de ley y están develando su verdadera intención. Eso es importante, sí, pero no es suficiente cuando una tienda política no tiene ese otro proyecto alternativo y se ha circunscrito, por ejemplo, a la defensa de liderazgos. Y ese es el cuestionamiento, tal vez. No digo que no tengan que tener ese frente, es legítimo y está bien. El tema es que hasta dónde han logrado precisamente conectarse con una mirada que se distancie de ese como su único pivot o su único eje o principal eje, sino que terminen siendo realmente esa voz que espera la ciudadanía. Y creo que todavía falta para que la ciudadanía pueda otorgarle. Cuando digo la ciudadanía no me refiero a su voto duro, me refiero a esos otros sectores, ¿no es cierto?, que están cuestionando al gobierno, pero que no terminan de ver tampoco en la Revolución Ciudadana la alternativa y que tanto miedo le tienen al gobierno actual, no tanta desconfianza les genera ya el gobierno actual, como también esa otra alternativa. ¿Qué es lo que tiene que hacerse entonces para reconstituir la confianza? Y creo que la respuesta a esa pregunta es la que todavía no logran tener en el caso particular la Revolución Ciudadana. De las otras tiendas políticas, creo que son los egos personales, no han construido estructura partidaria, salvo tal vez Pachacutic, la izquierda democrática, el Partido Socialista, ¿no? Pero también terminan siendo solos si es que no se articulan en un eje común con una visión, como vuelvo y repito, hoy por hoy, que debería ser salvaguardar esos pilares democráticos para luego disputar por último, ¿no? Yo no sé si las fuerzas políticas, por ejemplo, están leyendo lo que se va a venir. Y Fernando, yo ahí quiero poner sobre la mesa. Yo creo que de pronto no todas las preguntas del referéndum y consulta popular tengan una mayoritaria aceptación. Creo que por ahí sí van a haber sorpresas. Pero en el caso particular de la reducción de asambleístas, me parece que es sumamente vendible para la mayoría de ciudadanos decirles, vamos a reducir el número de legisladores. Los ciudadanos la mayoría de las veces no están analizando. ¿Quiénes podrían resistirse, por ejemplo, a esa pregunta, Fernando? Las periferias, ¿no? Quienes desde la periferia, desde las provincias periféricas digan, no, nos afecta personalmente porque de 3 asambleístas vamos a tener uno solo y ya sabemos quién va a ser, ¿no? Alguien que además no tiene legitimidad y se conoce a la gente en territorio, se conoce a la gente, no es como a nivel nacional. En consecuencia, solo esos sectores, por ahí podríamos tener expectativa, pero la gran mayoría de pronto no y termina votando por esa pregunta. Pese a que antes ya dijo que no, ¿no? Me intriga mucho eso, Melania. ¿Por qué nadie ha salido también desde estas provincias a decir, a ver, señores, mire, yo soy de Santo Domingo, ¿ya? Vamos a tener todos claros que el santodomingueño del centro urbano no tiene los mismos intereses ni requiere de la misma representación que el Sáchila de Santo Domingo. Entonces esperamos ampliar la representación para que estén todos los ciudadanos representados. ¿Cómo? Bueno, de la forma en que se puede calcular por el crecimiento del número de habitantes. No hay forma en este momento de encontrar una voz que con claridad y fuerza pueda conectar con ese nivel didáctico de explicación a la ciudadanía votante. Y aquí hay un montón de cosas que se me agolpaban mientras te escuchaba, porque yo decía, a ver, y esto me lo han escuchado decir mucho quienes me siguen todos los días,
este gobierno yo a veces percibo que tiene el tiempo de tropezarse, caerse, lamentarse de la caída, levantarse, sacudirse el polvo, curarse las heridas, ponerse la curita y en el medio, mientras todo esto sucede, no hay nadie que ocupe el espacio de discurso que queda en el medio, no al menos con solvencia, es decir, tiene tiempo de caerse y recuperarse y sostener su fortaleza discursiva sin que nadie logre contrastarla en el medio, ni desde la oposición, ni desde ese espacio cada vez más creciente que existe en el medio, a los que no les gusta el uno, no les gusta el otro y ya están hartos de esta disputa. Melania, ¿qué pasa? Es un tema de autoridad ética, es un tema de calidad moral para hablar de estas cosas, sabiendo que, digamos, a veces uno lanza el boomerang y le regresa a darle directamente en el rostro. Eh, Pueden haber esos elementos, pero tampoco yo abonaría mucho a la idea de que tengamos ahí un salvador o una salvadora que se convierte en la antítesis y que enarbole la lucha que puede tener los distintos sectores. No, 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 no quisiera seguir abonando al personalismo en la política en esa reflexión, porque creo que ya es bastante fuerte. Me parece que más bien hay que pensar por fuera de esa matriz personalista y me parece que hay que pensar desde una lógica de grandes plataformas, desde donde puedan converger varios sectores y creo que es momento de entenderlo. Y yo situaba el tema de los asambleístas, Fernando, porque tal vez muchos sectores lo están leyendo, pero están esperando a ver qué resuelve también la Corte, ¿no? Es decir, que ya sea la consulta un hecho, creo que ahí se pueden activar muchas vocerías importantes que puedan entender, porque no es solamente la reducción de asambleístas, Fernando, y la ciudadanía tiene que saberlo, es la reducción de asambleístas sumado al método de asignación de escaños, sumado a las listas cerradas y bloqueadas. Hoy por hoy va a estar vigente el método de Hunt, un método concentrador, un método que elimina terceras voces, que además tiene mayor eficacia y efecto mayoritario cuando tienes distritos pequeños, es decir, cuando eliges al menor número de representantes. En consecuencia, lo que se está proponiendo es un sistema absolutamente concentrador de representación política. Y eso es lo que la ciudadanía debe entender. Y yo creo que ahí es donde, por ejemplo, todas estas fuerzas políticas que se quedaron un poco por fuera, ¿no? En esta elección y que quisieron disputar, pero que se quedaron al margen. Estoy pensando en Creo, en Avanza, estoy pensando incluso en Pachacuti, que aunque tenga representación en la asamblea, es como que si no la tuviese, ¿no es La cierto? idea. A la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano, construye, es decir, a la misma Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana tiene un voto duro y ciertamente digamos que pensó, los actores de la Revolución Ciudadana pensaron en determinado momento que el método de Hunt les iba a favorecer, pero eso no es que esté en un cheque firmado, no necesariamente va a ser así a nivel subnacional. En consecuencia, yo incluso interpelaría a que haya esa visión, ¿no es cierto?, contrahegemónica de grandes frentes, un poco también cediendo, un poco también dejando espacios, porque hoy por hoy lo que está de por medio es la cancha de juego, como tú mencionabas, Fernando. Y si no salvaguardamos la cancha de juego, ¿dónde vamos a jugar? Eso es lo primero, así de sencillo. Entonces, nada te sirve que tengas al mejor delantero del mundo, ¿no es cierto?, si no tienes dónde jugar. Así de sencillo. En consecuencia, eso es lo que tienen que tener ahora y esa lectura deberían tener las fuerzas políticas, pero no percibo que vayan hacia allá. Yo esperaría que, por ejemplo, a nivel subnacional, ya para las elecciones seccionales, algo de esperanza nos dio la reciente elección en donde vimos, me parece que es en el Cantón Sevilla, puede ser, en donde vimos que ganó alguien de la izquierda democrática versus el candidato del oficialismo que obtuvo el 10% nada más. Me pareció una cosa interesantísima para verlo a nivel subnacional, porque es que es lo que te está diciendo, lo que ya sabemos los politólogos, lo que pasa en el nivel nacional no necesariamente se reproduce en el nivel local porque tienes otras dinámicas, porque se conocen más a los actores y hay otros elementos. En consecuencia, si se logra, por ejemplo, en las seccionales, tener grandes espacios para lograr esa
digamos, voces mayoritarias también, pero en son de plataformas, de una tercera opción, por ejemplo, tal vez no emergente, Fernando, que sería lo ideal. O sea, si a mí me preguntas como ciudadana, yo también quisiera ver una plataforma emergente, una tercera vía emergente, que no sean los mismos, los reciclados, los reencauchados, ¿no? Porque luego viene este cuestionamiento moral del que tú hablabas, se deslegitima y demás. Ok, entonces, si no es posible, porque lo ideal sería este otro, ok, preséntenos la alternativa o presentemos la alternativa, si para los que estén interesados en ese tema, pero si no es posible eso, al menos las otras fuerzas políticas que puedan ser también presentar una visión contrahegemónica al poder de turno, porque como vuelvo y repito, con el modelo que tenemos de asignación de escaños, con listas cerradas y bloqueadas y con menos número de asambleístas, la representación se va a concentrar aún más y quienes se pretendían en algún momento o tenían aspiraciones políticas las van a ver absolutamente limitadas. Si a eso le sumas la eliminación del fondo partidario y si a eso le eliminas también el que se pueda financiar las campañas electorales, Fernando, lo que vamos a tener es una política únicamente de chequeras de élites y de crimen organizado, así de sencillo. Y eso los ciudadanos debemos entenderlo y leerlo. Correcto. Melania, te mando un abrazo gigantesco. Qué linda charla y gracias porque he abusado de tu tiempo. Además, hoy, como tenía tantas ganas de conversar contigo, No, gracias a ti. Y muchas gracias por la apertura. Te mando un gigante Gracias abrazo. a ti y a tu público. Lindo día. Igualmente. Melania Carrió.